Donald Trump ha estado arrasando en la Casa Blanca. No hace mucho que reportamos que por las propias declaraciones financieras de Trump, solo en el primer año de su presidencia obtuvo ingresos entre todos sus negocios por más de 2.200 millones de dólares. 2.200 millones de dólares. Hay que tomarse una pausa para considerar esa cifra. Pensemos que los Obama en el año 2009, o sea, en el primer año después de haber sido elegido presidente, declararon 5.5 millones de dólares, 400 veces menos que Donald Trump. Y usted podrá decir, bueno, pero es que Trump tenía muchas empresas, tenía mucho no sé qué, pero ojo, Donald Trump nunca en décadas de carrera empresarial reportó un nivel de ingresos como el que reportó para el año 2025. O sea que el hecho de que esté ocupando la Casa Blanca, de que haya sido el presidente de los Estados Unidos, es sin ninguna duda el hecho más importante, el determinante para que realmente haya hecho más de 2.200 millones de dólares ocupando la presidencia, la principal oficina pública. Y ahora que estamos a menos de 100 días de las elecciones, que es momento que los estadounidenses decidan si van a permitir que Trump haga ¿cuánto? 2 trillones, más dinero que Elon Musk y Jeff Bezos juntos ocupando la presidencia. Bueno, pues este es el momento de decidir. Y los demócratas están dándole, creo yo, donde hay que darle. Están mostrando cómo es que todos estos ingresos fueron posibles y en gran medida, o una parte, la parte más significativa de todo esto, fue generado en criptomonedas, en cripto scams, en cripto tumbes, cripto engaños. Mírelo como usted quiera verlo. Yo le voy a hablar en este video sobre un foro que hicieron hace un par de días demócratas en el Congreso, poniendo los puntos sobre las IES y explicando exactamente qué es lo que ha estado pasando y alertando a los estadounidenses también de que si esta es la manera en que ellos quieren que se conduzca el gobierno de su país, si ellos quieren que estas sean las reglas éticas o no éticas que conducen la gobernanza en Estados Unidos, al menos que estén informados y sepan qué es lo que está pasando. En este video voy a mostrarles fragmentos de este foro que se hizo en el Congreso. Vamos a ver exactamente qué es lo que se está alegando de cómo Trump ha hecho todo este imperio de las criptomonedas para que usted tenga, por supuesto, una idea de cuán terribles o cuán malas están las cosas. Yo soy Gerard Roth, esto es 23 y Flaglet. Si le gusta nuestro contenido, le pido de antemano que nos regale un like, que se suscriba y como siempre vamos ahora de cara al día. Así se anunció este foro en algunos medios. Esta es la página del senador Richard Blumenthal. Dice: Blumenthal y Van Hollen, que es otro senador demócrata, van a tener un foro público sobre la criptocorrupción de Donald Trump. Y esto se estaba anunciando para julio 27, o sea, el lunes a las 3:30 de la tarde, y efectivamente esto ocurrió. Quiero mostrarles comenzar con el testimonio de esta víctima que fue presentada en el foro, que es un tipo de esto que seguía a Donald Trump, Trump y Melania, y se comieron todo este pastel echado a perder, y el tipo parece que perdió alrededor de 70 mil dólares en todas estas criptomonedas de Donald Trump, con la cual Donald Trump se ha hecho un billetaje, pero muchísimos estadounidenses han visto cómo se les evapora el dinero por creerse este cuento. Pero vamos a ver directamente de la víctima. Apoyo al presidente sin importar el partido político. El presidente Trump va a ser el primer presidente cripto, y eso era algo que yo quería apoyar. Cuando anunció en Twitter que lanzó su propio proyecto cripto, quise ser parte de eso, así que compré un poco. A los pocos días, anunció que Melania iba a lanzar su propio proyecto y yo, que también deberíamos comprar ese. Así que también compré ese. Ahora, confiaba en Trump en que ambos eran proyectos legítimos. Sin embargo, la realidad era que eran estafas. A los pocos días, había perdido como $10,000 en la moneda de Trump y $60,000 en la moneda de Melania. No lo podía creer. Confié en Trump en que estos eran legítimos, y no lo eran. No puedo creer que algo así me haya pasado. Dice que no puede creer que algo así le haya pasado, ¿no? Es que ¿cómo tú vas a seguir a Donald Trump y vas a ganar algo, caballo? Pero bueno, voy a mostrarles un reporte del New York Times. Esto nosotros lo compartimos hace un tiempecito aquí, unos días. Esto fue de principios de julio, porque aquí un poco da la magnitud de cuán
terrible fue la cantidad de víctimas de las cuales Donald Trump le sacó el dinero, ¿no? O sea, todos estos ingresos vienen de algún lugar y es de todos estos perdedores, hay que decirle, no porque sean perdedores en la vida, pero en esto perdieron porque se creyeron el cuento. Y dice el New York Times, cerca de 1 millón de inversionistas perdieron un total de 3.8 billones en las criptomonedas de Donald Trump. Porque Donald Trump se embilletaba todo esto, él era como la banca que de cualquier manera iba a ganar y toda esta gente ingenua que se creyeron el cuento de Donald Trump pues fueron a perder. 1 millón de inversionistas. Esto está fechado julio 4 de 2026. O sea, lo pusimos hace unos días, pero es bastante todavía reciente, tiene apenas un mes. Así de terrible ha sido la huella también de todo este criptoescándalo, porque no es solo aprovecharse de la presidencia, estos no son crímenes, en mi opinión, sin víctimas. Ahí están las víctimas, al menos 1 millón de gente que se creyó este cuento. Voy a mostrarles ahora un fragmento del senador Von Hollen dentro de este foro sobre la criptocorrupción de Donald Trump. Sabemos que esta es la administración más corrupta en la historia de Estados Unidos. Lo que creo que no todos los estadounidenses aprecian es que la corrupción relacionada con las criptomonedas representa la mayor parte de la corrupción que sale de la Casa Blanca de Trump. Como dijo el senador Blumenthal, el presidente Trump aumentó su patrimonio neto en 2.2 mil millones de dólares solo el año pasado, 2.2 mil millones mientras los estadounidenses luchan por llegar a fin de mes. Y más de la mitad de eso, 1.400 millones de esas ganancias, provienen de estafas con criptomonedas. El senador Blumenthal mencionó uno de los principales, que fue esta moneda meme de Trump. La persona que escuchamos que fue estafada es una de casi 1 millón de estadounidenses que fueron aprovechados por Donald Trump. De hecho, cerca de 1 millón de estadounidenses perdieron 3.8 mil millones de dólares de su dinero en la estafa de la moneda meme de Trump. Y como mostró el senador Blumenthal, el valor de esa moneda meme siguió bajando y bajando, pero la manera en que el presidente Trump gana su dinero es con cada transacción. Puede subir, puede bajar, pero ya sabes, él es como la casa. Así que él gana dinero ya sea que la gente gane o pierda, y como vemos, la mayoría de la gente pierde mientras él gana. El senador Blumenthal también mencionó esa gran fiesta que el presidente Trump tuvo en una de sus propiedades locales, ya sabes. Eso fue para inflar el valor porque en realidad era una fiesta para las personas que eran los mayores inversionistas en ese momento en su moneda meme de Trump. Y mucha gente que la compró eran inversionistas extranjeros que simplemente querían la oportunidad de codearse con el presidente de los Estados Unidos, literalmente vendiendo la oficina oval y el acceso al presidente de los Estados Unidos para su propio beneficio personal. Es obsceno e indignante. Totalmente. Les voy a mostrar el reporte de Reuters del momento. Esto fue abril 23 de 2025. Una cena del presidente con gente que iba a comprar esta moneda meme coin. O sea, estos son personas que pueden ser inversores extranjeros, que tienen intereses privados, empresariales de cualquier tipo. Y simplemente dice, bueno, ¿cómo yo accedo a Donald Trump? Bueno, pues Donald Trump da una cena. Tú le compras toda la chatarra, criptomonedas estas de mierda que no van a valer nada en el futuro, pero esa compra le da legitimidad, le da impulso y además con cada compra que se hace en estas monedas, con cada transacción, como eso proviene de las empresas de Donald Trump y de las cuales él tiene un beneficio directo, pues Donald Trump igual se embolsa. O sea, que usted atiende esta cena, realmente el objetivo no es hacer nada con estas monedas que usted sabe que no valen nada, pero usted está poniendo dinero aparentemente en criptomonedas cuando en realidad lo que está haciendo es pagando por acceso y por buena voluntad del presidente de los Estados Unidos, que entonces va a utilizar la oficina de la presidencia que maneja el presupuesto de todos nosotros, porque maneja el gobierno federal, o sea, va a utilizar los recursos del pueblo de los Estados Unidos para entonces hacerle favores, para entonces hacer las cosas que le conviene a estos individuos que fueron allá. Entonces, esta es una manera blanqueada, muy posmoderna, criptomoneda de, en definitiva, pagar por acceso e influencia de una manera que están tratando de hacer ver como legítima. Quiero recordarles ahora precisamente cómo nos fuimos enterando de todo esto, ¿no? Esto es julio 13 de 2026.
un reporte también de Reuters, pues los filings, o sea, las declaraciones de Donald Trump muestran cuánto ganó con todo esto. Dice que las declaraciones muestran que en 2025, o sea, solo en el primer año, pues el portafolio de stocks, bonds, incrementó para Donald Trump en 703 millones y 2.6 billones. El presidente reportó más de 1.4 billones, o sea, 1.400 millones en ingresos en cripto. 1.400 millones en criptomoneda. Fíjese el billetaje que está haciendo con todo esto y obviamente ha necesitado de estos inversionistas extranjeros, de estos empresarios extranjeros, de esta gente que en definitiva ve a saber tú con qué les está pagando, con qué les está devolviendo el favor para incrementar supuestamente y darle legitimidad y que todas estas víctimas, este millón de inversores, cayeran creyéndose todo esto, de que esto tenía algún valor, pero los empresarios que se han reunido con él, que han pagado por acceso con él de esta manera, le han permitido en definitiva llevar adelante todo esto, que ha terminado embolsándole solo en el primer año 1.400 millones de dólares. A mí me daba mucha gracia el senador Ted Cruz, republicano, que andaba diciendo por ahí que Mandani tenía una finca en no sé qué lado y que Fidel Castro tenía billones de dólares y que todos estos dictadores de los países de izquierda pues son multimillonarios y tienen mucho dinero. Vamos a recordar a Ted Cruz. Ese sería el camarada Mondami, que tiene una finca palaciega en Uganda. Pero eso siempre pasa. Fidel Castro era multimillonario. Putin es multimillonario. Los líderes de los regímenes comunistas siempre son ricos. Le roban y saquean a la gente que gobierna. Mira lo que mon. Bueno, y ahora Donald Trump, ¿qué pasa con esos 1.400 millones de dólares y con el millón de víctimas de todo esto? Ted Cruz entonces tiene que incluir a Donald Trump en esta lista, ¿no?, de gente dictatorial que está al frente de sus sociedades y que la saquea para enriquecerse personalmente, digo, si quiere ser coherente. Recientemente también fue noticia que Trump había perdonado a este fundador de la plataforma Binance, que es una plataforma de criptomonedas. Pero quiero ponerles aquí una especie de esquema de qué fue lo que pasó. Bueno, Binance sirve como infraestructura, como plataforma. Emiratos Árabes Unidos, esta empresa MGX, hace una inversión de 2.000 millones de dólares en esta stablecoin, que es UST1, que proviene de World Liberty Financial, que es una empresa en la cual Trump y su familia tienen intereses directamente. O sea, es muy sencillo. Los Emiratos Árabes Unidos hacen una transacción increíblemente grande, 2.000 millones de dólares, en esta moneda que inventaron los Trump y los Witkoff, y eso implica de que Trump se mete en una comisión de la transacción, pero también implica que le da valor a la moneda e incentiva a otros para invertir en ella y hacer transacciones en ella. Una vez más, esto dándole más dinero a Donald Trump por la venta de la moneda, por las comisiones, por las transacciones que los Trump se están embolsando de todo esto. Y recuerde que el tipo que en definitiva estaba al frente de Binance terminó incluso perdonado del sistema de los Estados Unidos después de haber sido condenado severamente. Entonces, esto no es un pago directo a Trump, no es que los Emiratos Árabes Unidos le dio el pago directo a Trump, pero haciendo la transacción, obviamente lo beneficia de manera significativa. Quiero ponerles también este segmento del senador demócrata Chris Murphy en este foro, donde está hablando también de este esquema con Binance. Un elemento esencial de la corrupción de Trump aquí es que hizo tratos ilícitos para impulsar su criptomoneda. Él consigue que Binance le dé la base, la plataforma, y a cambio, él le otorga el perdón al fundador por sus crímenes graves. Recibe esta inversión de los emiratíes para básicamente poner el primer gran monto de financiamiento y eso casi de inmediato lo lanza al grupo de los jugadores más importantes. ¿Por qué era tan importante para Trump usar el poder de la Casa Blanca para lanzar corruptamente su criptomoneda? La ayuda que recibe al principio lo pone de inmediato en la estratosfera. ¿Por qué ese impulso inicial era tan importante y tan fundamentalmente corrupto? En esta historia, elige cualquier punto del mundo y siempre hay intereses privados tratando de doblar el poder a su voluntad.
No creo que sea una coincidencia que un gobierno autoritario como el de los Emiratos Árabes Unidos estuviera tratando de ganarse el favor. Simplemente encontraron el nuevo vacío legal, encontraron una nueva innovación para conseguir ese tipo de acceso. Y si no tenemos el tipo de reglas éticas de las que Jenny ha estado hablando aquí, estamos dejando que esta nueva frontera de acceso potencialmente corrupto quede completamente expuesta. Y no solo eso, vamos a anunciarle al resto del mundo cómo pueden unirse a este nuevo espacio innovador de corrupción también. Básicamente, el presidente ha usado el poder del gobierno federal para obligar a gobiernos extranjeros o actores privados a darle ventaja en una industria. Si se vuelve aceptable que el presidente use el poder de su cargo para básicamente intimidar, obligar o recompensar ilegalmente a un actor del sector público o privado para lanzar su empresa en una industria nueva o antigua, realmente no hay límite para el poder que el presidente de los Estados Unidos podría llegar a tener en cualquier industria en particular. Así que yo creo que esto es importante en sí mismo, hablar sobre la corrupción en el mundo cripto y la necesidad de ponerle un límite en cualquier ley que apruebe el Congreso, pero también para entender cuán ilimitado es este esquema particular de corrupción. Recientemente también, y esto es alrededor de una semana, Bloomberg Law saca este reporte que dice Tether, que es otra de las grandes empresas de criptomonedas, se benefició según los insiders, o sea, la gente de Donald Trump, y fueron ellos en definitiva los que acabaron dándole forma a la primera regulación de criptomonedas, que fue la ley Genius, que produjo pues la administración de Donald Trump. En otras palabras, que la misma gente que están haciendo todos estos negocios con las criptomonedas parece ser que directamente estaban diciéndole a Donald Trump lo que tenían que hacer en la legislación de la criptomoneda, y por supuesto a Donald Trump se beneficia de todo esto. Quiero ponerles un pequeño segmento también del foro. Este es Ben McKenzie, es conocido como actor, productor, pero también se encarga de denunciar lo que pasa con los criptofraudes. Él estuvo en este foro del cual hemos estado hablando. Un autor y cineasta. He pasado los últimos años documentando fraudes y otras actividades criminales en la industria de las criptomonedas. Es oportuno que estemos aquí hoy mientras el Congreso considera una nueva legislación, la Ley de Claridad, para regular el sector cripto. Creo que estamos en un punto de crisis en cuanto a la influencia de las criptomonedas sobre nuestro proceso legislativo. Informes recientes de apenas la semana pasada revelan que una empresa extranjera que emite una criptomoneda utilizada por grandes organizaciones criminales parece haber influido en la pieza legislativa más importante de Trump, la ley Genius, mientras al mismo tiempo forjaba profundas relaciones financieras con miembros del Poder Ejecutivo. Cuando se trata de posibles crímenes relacionados con criptomonedas, la llamada viene desde dentro de la Casa Blanca. Un poco de contexto relevante. En medio de su campaña de reelección en 2024, Donald Trump de repente cambió de postura y empezó a apoyar las criptomonedas, después de haberlas llamado una estafa tan recientemente como en 2021. Al mismo tiempo, Trump desarrolló lazos cercanos con Howard Lutnick, quien en ese entonces era presidente y CEO de la firma de servicios financieros Cantor Fitzgerald. Lutnick fue uno de los principales recaudadores de fondos para la campaña de Trump. Según The New York Times, él donó o recaudó más de $75 millones para grupos que apoyan a Trump en el ciclo electoral de 2024. Cuando Trump fue reelegido, nominó a Lutnick para ser secretario de Comercio, un cargo que ahora ocupa. Lutnick tiene una relación financiera extensa con la empresa de criptomonedas más grande del mundo, Tether. Cantor Fitzgerald era entonces, y sigue siendo hasta hoy, el corredor de la gigante CryptoZoro. No solo eso, sino que en 2024, Lutnick negoció un acuerdo que permitió a Cantor comprar una participación en Tether valorada en varios miles de millones de dólares por solo $600 millones. Tether ha emitido 184 mil millones de tokens que afirma están respaldados por 184 mil millones de dólares en dinero real e inversiones, pero hasta el día de hoy, todavía no sabemos si esas afirmaciones son ciertas. Tether nunca ha sido auditada y en 2021, la empresa pagó 61 millones de dólares para resolver las demandas presentadas por la fiscal general de Nueva York y la CFTC, que alegaban que engañó a los inversionistas sobre sus reservas. O sea que Tether, esta gran empresa, está muy vinculada con el actual secretario de Comercio de Donald Trump, Howard Lutnick.
Howard Lutnick fue un tipo que recaudó $75 millones en la campaña presidencial de 2024 para Trump y terminan dándole el puesto de secretario de Comercio. Y Tether es una empresa que lo que se está diciendo ahora en el reporte que les mostré es que directamente tuvieron que parece que dando las órdenes de cómo debía constituirse esta legislación en esta parte del sector de las criptomonedas. Quiero ponerles esta especie de infografía para explicar un poquito mejor qué pasó. Este es Howard Lutnick, que es el secretario de Comercio, y este que está abajo es Bob Hines, que era uno de los principales asesores en criptomonedas para la Casa Blanca. Y aparentemente este Bob Hines, según lo que está diciendo el reporte, era el tipo que estaba yendo al Senado, al Congreso y diciendo cómo tenían que hacer las cosas. ¿Cuál es el cambio más importante o más significativo que lograron para esta ley? Bueno, pues que en tema de regulación de las criptomonedas se permitió que existiera esto que se empezó a llamar acuerdo de reciprocidad. O sea que si tu sede está en un país y ese país tiene una regulación de criptomonedas, los Estados Unidos te van a reconocer a ti o te van a regular en base a lo que regula el país de origen donde está esta empresa. Y entonces esta empresa Tether, de entre todos los lugares que podía ir, ¿a dónde fue? A El Salvador, donde está Bukele, que aquello es el despelote, el criptopresidente, el descaro, la corrupción, a todo meter. Y entonces, bueno, debido a la influencia de Tether en esta legislación, Genius Act, pues ahora los Estados Unidos van a tratar a esta empresa o cualquier otra en definitiva, en el caso de ella, bueno, pues con una regulación tan flexible como en definitiva lo puede ser las regulaciones en El Salvador. Algo que están diciendo es que el crimen internacional utiliza muchísimo este tipo de criptomonedas que provienen de Tether para acabar con estafa, financiamiento de acciones terroristas, narcotráfico, lavado de dinero, evasión de sanciones. Ahora, esto no quiere decir que la empresa esté consciente del tema y que la empresa esté involucrada en estas operaciones. Pero obviamente quiere decir de que hay riesgo de que mientras más flexibilidad tú le das a esta plataforma, pues en definitiva el crimen internacional se está beneficiando. Quiero mostrarle un reporte de Reuters porque todo esto siempre tiene matices. Dice que Tether, esta propia empresa, ha congelado 4.200 billones en stablecoin vinculado al crimen. O sea que ellos también están monitoreando lo que pasa y están tratando de detener la actividad criminal. Pero una actividad criminal que continúa y una actividad criminal que ahora se va a encontrar una industria menos regulada, menos exigente, precisamente porque en esta ley Genius que pasó con Donald Trump le están permitiendo operar en los Estados Unidos como si los Estados Unidos literalmente fuera El Salvador. Y a todo esto, por supuesto, hay que sumar que Lutnick, que ha estado metido en todo esto, que su empresa ha estado vinculada directamente a Tether, es, en persona el secretario de Comercio de Donald Trump. Esto, por supuesto, siempre levanta la pregunta vinculada a la corrupción: ¿dónde están tus lealtades? ¿Está la lealtad de Trump, de Lutnick, de los Witkoff, que operan como empresarios, vamos a decir, como empresarios y como emisarios especiales de Donald Trump? ¿Están esas lealtades con el mejor de los intereses de los estadounidenses? ¿O están ellos operando únicamente para beneficio propio, utilizando los recursos y el poder y la reputación que hemos construido los estadounidenses durante siglos únicamente para enriquecerse a sí mismos? Esa es básicamente lo que es la descripción de la corrupción. Quiero mostrarles este segmento de Anne Applebaum, que es una de las grandes escritoras estadounidenses, una de las autoras que más ha criticado y explicado lo que fue el comunismo en la Unión Soviética. Ella es una staff writer de la publicación The Atlantic, una de las más prestigiosas de los Estados Unidos, una de mis autoras favoritas también. Quiero mostrarles este segmento donde ella empieza a caracterizar en definitiva cuando se desdibuja la línea entre la presidencia y el cargo público y lo que estamos viendo con Donald Trump. Donald Trump está usando las herramientas del poder estadounidense para enriquecerse a sí mismo y a su familia. Así que cuando Steve Witkoff y Jared Kushner, quien es el yerno de Trump, estaban negociando con los rusos sobre la guerra en Ucrania, no estaban negociando en nombre de Estados Unidos ni para traer seguridad a Europa, que es el aliado más fuerte de Estados Unidos, donde muchas empresas estadounidenses hacen negocios.
No lo estaban haciendo, no estaban negociando en nombre del pueblo ucraniano que ha sido, objetivamente hablando, la víctima de ataques horribles. Estaban negociando para hacer tratos comerciales, tal vez para empresas asociadas con ellos, pero ciertamente para otras empresas estadounidenses. Y estaban hablando directamente con rusos que les prometían acuerdos de minerales y de petróleo y gas. Eso es un abuso realmente profundo del poder estadounidense. Ahí lo tienen. Están negociando para ellos mismos, para enriquecerse. ¿Podemos ponerle un stop a todo esto en las elecciones de medio tiempo? Tengo la esperanza de que sí, pero el juego no está ni remotamente cantado. Yo quiero invitarlos a que vean este video, que si aún no lo ha hecho, que publicamos ayer en la tarde, donde hacemos un análisis de cosas que dijo Donald Trump en el último meeting que dio en Michigan, un estado clave, y ahí dijo algo que realmente yo creo que puede ponerlo en peligro a él y a su partido para las elecciones de noviembre. No solo yo, hay otros especialistas que han llamado la atención sobre esto. Les voy a dejar el enlace acá al final del video para que si no lo han visto se enteren y también tengan una visión un poquito más cercana de cómo va todo este proceso de las elecciones aquí en los Estados Unidos. Yo soy Kenneth Roth, esto es 23 y Flagler. Si les ha gustado nuestro contenido, como siempre, regálenos un like, suscríbase, nos vemos bien pronto.